La reunión se está grabando. La reunión se está grabando. Ya, Juanita. Es domingo 26 de septiembre 2021. El tema de hoy día es pasos para la salvación. Es lo que queremos que la Biblia nos explique, ¿no? Bueno, el primer versículo que vamos a leer hoy día está en Apocalipsis. En Apocalipsis 13:8. Pero antes de leer, eh, me voy a referir hace poco escuché un microprograma, creo, de un predicador que era muy conocido. Y él en su microprograma decía que Dios tenía dos gracias. O sea, es decir, él dijo una gracia general y una gracia especial. Pero él decía que en la Biblia él no lo puede sustentar. O sea, él decía, en la Biblia no hay esto, pero es así, que Dios tiene una gracia general y una gracia especial, ¿no? Pero él mismo admitía que no tenía fundamento. O sea, no podía con la palabra de Dios señalar que eso es así. Y cuando eso pasa, es solamente una opinión. O sea, él y quienes piensan como él piensan que es así, o sea, entienden o creen, ¿no? Opinan que es así. Pero la Biblia no enseña esto, ¿no? Que Dios vaya a tener dos gracias, o sea, una general y otra especial. O sea, eso solamente en la cabeza de estas personas existe. Y menciono esto porque lo que quisiera que entendamos todos es que hay un solo plan de salvación, ¿no? No hay dos planes, o sea, hay un solo plan de salvación que abarca toda la humanidad. O sea, no es que Dios cambia su plan de salvación de acuerdo al tiempo. Juan No, o Lacurque Polo ha comenzado a compartir pantalla. sea, Home reunión. Dios eh, este único plan de salvación lo tiene desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad. No va a cambiar este plan. Hay un solo plan de salvación de Dios. Y entonces, y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Eh, como dije, el primer versículo es Apocalipsis 13:8. ¿Lo puedes leer, Maritza, por favor? En el 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Gracias, Maritza. O sea, está hablando de los que adoraron a la bestia ¿La y ves? todo. Pero dice, de los que no estuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida, ¿no? Pero dice, pero en la parte final del versículo dice, de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes que exista un hombre en la tierra, o sea, ya el plan de salvación de Dios ya estaba ya. Ya estaba el plan, estaba el Salvador. Él fue inmolado, dice, antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando pretenden decir que hay dos gracias o tres gracias o dos planes, cinco planes de salvación o que eso es desconocer el plan de Dios, ¿no? Porque aquí está diciendo claramente que nuestro Señor fue inmolado León se ha antes unido a la reunión. de la fundación del mundo, antes. Entonces, teniendo claro esto, ¿no? Porque si nos está Buenos diciendo días. antes que exista algún hombre en la tierra, ¿no? Ya está, o sea, está clarísimo
que este plan envuelve a toda la humanidad, o sea, porque Dios ya lo hizo antes. ¿Ya? Entonces, está envuelto toda la humanidad en este plan. Y entonces ahora podemos ir a Romanos, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18. ¿Lo puedes leer, Juanita, por favor? Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda necedad y justicia de los hombres que tienen como justicia la verdad. Amén. O sea, dice que la ira de Dios se conoce no desde que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, ¿no? Ni siquiera cuando Adán, o sea, desde antes, pues dice desde el principio. Desde el principio la ira de Dios se conoce. O sea, no hay ningún ser humano que ha pasado por esta tierra, por el mundo, y que diga, yo no conozco de Dios, no conocí de Dios. O sea, eso es imposible. Dios desde el principio se ha dado a conocer, siempre. Su ira, su amor, su salvación. O sea, todo lo que es de Dios se ha dado a conocer desde el principio, como dice ahí. Entonces, es clarísimo, ¿no? Que es desde el principio. Antes que Adán estuviera en el huerto, ya estaba toda la creación dando testimonio de Dios, ¿no? ¿Podría... ¿Quién está más, Raúl? Buenas tardes. ¿O quién Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Igualmente, don Raúl, gracias. ¿Podría leer, por favor, lo que sigue de Romanos? Estamos desde ¿puede leer del 19 al 24? Amén. Capítulo 1. Porque lo de Dios se conoce, ese es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Amén. siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Entonces, en estos pasajes, el apóstol Pablo está hablando de toda la humanidad y de todos los tiempos, ¿no? Por eso dice que del principio Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado lo que Dios es. ¿Y qué hizo la humanidad? ¿No? Porque entendamos que acá está hablando a los romanos eran gentiles, o sea, no está hablando a judíos. Sí, habían judíos en Roma, ¿no? Pero estaban ya los gentiles, y entonces ya todos, por eso Pablo enseña de que el evangelio de Dios se ha dado a conocer desde el principio y a toda cultura. Por eso dice, pero los hombres, o sea, y es en general, no lo glorificaron a Dios, ¿no? Sino que se corrompieron, o sea, y entonces vemos en todas las culturas, ¿no? Que sus dioses que eran animales, ¿no? Imágenes de animales, ¿no? Aquí mismo en Cusco, en Tahuantinsuyo, dice que
el Inca tenía al cóndor y al puma y a la serpiente como dioses y que el sol era su dios principal. Entonces, las culturas han ido adoptando diversos ídolos, ¿no? Creando sus propios dioses. Pero eso es por rebeldía a Dios, pero no porque no conocían de Dios. O sea, no es porque eran ignorantes en cuanto a lo que de Dios, el conocimiento de Dios, no, ellos sabían de Dios, pero no lo glorificaron, ¿no? Entonces, en todo tiempo Dios se manifestó en todo lugar. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, que ninguno tiene excusa, ¿no? Ningún hombre, en ninguna cultura. O sea, no hay forma que diga yo no supe de Dios. Esta es una verdad que la Biblia lo dice en muchas partes. Y hoy día vamos a leer algunos pasajes más en esto. Por ejemplo, en el siguiente libro, en Hechos, no, en el libro anterior, en Hechos, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, versículos 11 y 12, 4, 11 y 12. ¿Lo puedes leer, Maritza, por favor? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gracias, Maritza. O sea, Pedro está hablando, ¿no? Y le dice a los judíos que rechazaron a esta piedra, pero esta venía a ser la piedra principal. Pero al mismo tiempo dice que no solo esto es para los judíos, es para todos, ¿no? Porque dice, porque en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otra forma. Por eso el Señor Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay otro, no hubo otro, ni habrá otro. O sea, no es que Cristo es el camino a partir de que nació María y fue a la cruz. No, esto es siempre, siempre. O sea, Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre, ¿no? Dado a los hombres, pues en general, dado a los hombres, bajo el cielo, o sea, de este cielo, que a todo hombre lo cobija, ¿no? Porque ¿qué hombre hay fuera de este cielo? O sea, y bajo este cielo no hay otro nombre, pues, en el cual seamos salvos. Esta es una verdad universal. O sea, no es solo la iglesia, esto es para todo, no solamente es un lugar, ¿no? Es para todo el mundo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es algo especial, ¿no? Pero al cual cualquiera puede acceder, cualquier ser humano, o sea, porque la gracia de Dios es una sola y es para todos. Entonces, pero acá, pues Pedro dice, ¿no? Que no hay otro nombre. Podemos ir un ratito al libro de Salmos, por favor, en el libro de los Salmos. El Salmo 33. Podríamos leer Salmo 33, versículo. ¿Lo puede leer, hermano, Daniel está por ahí? Sí. ¿Lo puede leer, hermano, por favor, el 33:1? 33:1 dice, alegraos, oh justos en Jehová, y íntegros es hermosa la alabanza. Gracias, hermano. En los íntegros, dice, es hermosa la alabanza, ¿no? Entonces, para Dios, nuestra alabanza es importante. Así no seamos tan talentosos, ¿no? Pero ahí no dice, porque no dice ahí, en los dotados de voces especiales o en los que tienen talento especial, o sea, no resalte eso. Lo que dice es en los íntegros. En los íntegros. Eso debemos tener presente siempre, ¿no? Que para el Señor es importante que seamos íntegros para que nuestra alabanza sea hermosa. No, es cierto que debemos poner todo nuestro mejor talento, por así decirlo, ¿no? Pero eso no determina el talento, sino es la integridad frente a Dios.
Bueno, este es como un paréntesis, ¿no? Pero es lo que enseña también la Biblia. Pero podríamos leer, por favor, del versículo 7 al 10. ¿Lo puedes leer, Juanita, por favor, del 7 al 10 de este capítulo 33 de Salmos? Juanda, no se te escucha. ¿Aló? Salmo 17:33. Sí, 33 del 7 al 10 es Juan. Salmo 33, 7 al 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y honra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos del Señor son perfectos de todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuya belleza será el pueblo que escogió como heredad para Mm. Gracias, Juanita, pero está muy poco, tu audio no está muy bien. ¿Lo puede leer, hermano Raúl, por favor? Otra vez, del 7 al 10. Ok, ok, hermano, amén. Está pésimo el audio de allá de la casa. Ok, 33, 7 al 10. En la junta como montón, en junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. El mando y existió Jehová. A ver, estoy leyendo mal. Disculpen, hermano. ¿Ah? Ok. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra a las maquinaciones de los pueblos. Amén, gracias, hermano, ¿no? Pero tema Jehová todos los habitantes de la tierra. O sea, no excluye, Dios no excluye, no tiene un grupo aparte. O sea. Tema dice todos los habitantes de la tierra y este salmo ha sido escrito aproximadamente 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no fue escrito paralelo a los evangelios. 1000 años, un poco más, 1000 de años antes de Jesucristo. Entonces, siempre el plan de Dios es el mismo, ¿no? Y Dios siempre se dirige a toda la humanidad, Teman delante todos los hombres, ¿no? Eso fue siempre. Y en el versículo 13, ¿no puedes leer, por Maritza, del 11 al 13? Ya. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Amén, gracias, Maritza. Desde el cielo miró Jehová y vio a unos cuantos de los hijos de los hombres. No dice eso, ¿no? Y vio a todos los hijos de los hombres. A todos. Entonces, Dios no excluye. A todos miró Dios. ¿Puedes ir 14 y 15, Maritza, por favor? Ya. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Amén. Gracias, Maritza. O sea, la Biblia enseña eso, que Dios está atento a todas las obras de todos los hombres. No de unos cuantos, o sea, a todos. Dios a todos va a juzgar, a todos. Y todos tienen la misma oportunidad de rendirse delante de Dios.
Gracias, Maritza. ¿Podríamos hacer un favor al libro de Job? El libro de Job, por favor. Job, en el capítulo, a ver, en Job es en el capítulo 19. Y vamos a leer a partir del versículo 20, ¿ya? Daniel, ¿podría leer, por favor, Job 19? Job 19, 20 Al 26, por favor. del 20 al 26. 20 dice: mi piel y mi carne se pegaron a mi hueso, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, sí. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que escribiesen en un libro? Que con pincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Gracias, hermano. Job, un hermano, un creyente, ¿no? Pero Job no fue judío. Job dice que vivió en un lugar que se llamaba Urs, pero cuando se busca la ubicación de esta ciudad, no se halla, o sea, no con precisión. Sabemos que es el Medio Oriente, pero no se detalla el lugar. Pero lo que se sabe es que él no fue judío. Y se cree que es alguien contemporáneo, aproximadamente a Abraham. Y Job tenía tal relación con el Señor, con Dios, que Satanás fue enviado o mejor se le dio permiso a llevarle la enfermedad, ¿no? Que pase una prueba a Job, la enfermedad, y murieron sus hijos. Bueno, creo que muchos conocemos la historia de Job, pero Job dice acá como que ya está su ha pegado a la carne, o sea, estaría tan flaquito, ¿no? Que su piel se haya pegado a su carne, perdón, a su hueso, y que los que él amaba ya lo habían dejado. O sea, Job tenía una situación que ninguno de nosotros hemos pasado, y por la gracia de Dios esperemos no pasar. Pero Job fue atribulado en gran manera, en realidad. Pero Job, aún en esa situación de un sufrimiento extremo, ¿no? Él dice, ¿no? Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Él no dice, me parece, creo, opino, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y mi carne lo ha de ver. O sea, en mi carne le he de ver. O sea, Job es alguien que da testimonio de que era salvado. Por eso dice mi Redentor vive. Él sabía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él es el único Salvador. Y yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Y él no es judío, pero Dios tenía una relación con él. Y él es un ejemplo de que en cualquier lugar del mundo Dios tenía relación estrecha con el que tenía temor de él. O sea, para acercarse a Dios no era necesario ser judío o guardar tales o cuales cosas.
es simplemente tener un corazón humilde frente a Dios. Y Job es un ejemplo de alguien que tuvo una relación con Dios tan estrecha que Dios dice que no hay otro en la tierra como mi siervo Job. Dios dijo eso. Entonces, él es un ejemplo de cuántos otros, ¿no? Que no tenemos registrado, habrán tenido una relación con el Señor. Entonces, es falso que la salvación o que no se sabe, ¿no? ¿Qué pasó con la salvación antes de la cruz de Cristo? No, la salvación siempre fue igual. Siempre todo creyente sabía que su Redentor vive, que Jesucristo es su Salvador. Lo entendían perfectamente. Entonces, la Biblia enseña eso no es una opinión, es lo que la Biblia enseña, que Job, sin ser judío, tuvo una relación con Dios, estrecha y muy, muy especial. Bueno, dejando a Job un ratito, ¿podemos ir al Evangelio de Juan, por favor? Antes de Juan, en Romanos, por favor, el libro de Romanos, en el capítulo 4. Capítulo 4 de Romanos. ¿Podría leerlo, hermano Raúl, por favor? El del 1 Amén. al Amén, 3. hermano. Gracias, hermano. Del 1 al 3. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al Amén. que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén, hermano. Gracias, hermano. O sea, Abraham fue considerado justo por su fe, no por los sacrificios que haya hecho, no por sus obras, sino por su fe. Igual Job, igual todos los creyentes en todo tiempo, es por su fe en el Señor Jesucristo, en Dios. No hay otro plan de salvación, hay un solo plan y siempre lo hubo. Ahora sí, por favor, el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, por favor, en el capítulo 8 y el versículo 56. ¿Lo puede el hermano Daniel, por favor? 8:56 de Juan. 56. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver un día y lo vio. Amén. Abraham dice, el Señor Jesucristo está hablando ahí, ¿no? Vuestro padre según la carne, porque estos judíos descendían de Abraham, pero era en la carne, porque muchos dicen la fe, no. Pero dice, él se gozó que había de ver mi día y lo vio. Abraham vio a nuestro Señor Jesucristo y se gozó. Se gozó. O sea, como digo, todo esto no es una opinión, es lo que la Biblia enseña. Abraham vio a nuestro Señor Jesucristo, vio su día y se gozó. Dice. Entonces estamos hablando de Job, de Abraham, que vivieron antes de que Jesucristo fuera a la cruz. Y los dos fueron salvados. Y ambos conocían del Señor Jesucristo. Por eso dice, vio mi día y se gozó. Y Job dijo, mi Redentor vive. Entonces tenemos lo que la Biblia enseña, ¿no? Ahora, podríamos ir a un favor al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, por favor, 23, del 39 al 42. Y uno de los malhechores,
que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Y el versículo que sigue, por favor, hermano, el que sigue nomás. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gracias, hermano. Entonces, estos versículos son los que me motivaron a poner el título de Pasos para ser salvo. Porque este ladrón, estos dos ladrones son ejemplos de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo fue puesto en medio de ellos. No sabemos cuál de ellos fue a su izquierda, cuál a su derecha, ¿no? Porque no es relevante. Pero sí Él estuvo en medio, nuestro Señor. Y dice que uno le injuriaba, ¿no? Y le decía, si eres, y ese es el pecado cuando la gente no cree, porque dice, y si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero él no hablaba de la salvación del alma, sino, sácame de estos, ¿no? Que huyamos de acá, de esta cruz, de esta muerte. Lo más probable es que este ladrón, si hubiese cumplido su deseo, hubiese continuado con su vida que siempre tuvo, ¿no? Lo más probable. Porque él no estaba pensando en ningún arrepentimiento. Él está solamente queriendo salir de la situación. Y dice, sálvate y sálvanos. O sea, vámonos de acá. Y lo que hay que tener en cuenta es que nuestro Señor Jesucristo no le responde. O sea, Dios no responde a un corazón así. Y el otro ladrón es el que le reprende, dice, ¿no? Y lo primero que le dice es, no temes a Dios, le dice, ¿no? Están de la misma condenación. O sea, este ladrón reconoce 4 cosas, y eso es lo que es mi deseo compartir. Lo primero que él reconoce es que Jesucristo es Dios. Por eso le dice al otro, no temes a Dios, ¿no? Están de la misma condenación. O sea, el que está aquí es Dios, ¿no? No temes a Dios, ¿no? Y luego, la segunda cosa que él dice es que a la verdad nosotros, dice, padecemos lo que nuestros hechos merecieron. O sea, este ladrón no se victimiza, no dice, pobre de mí, la sociedad me empujó, la necesidad y mi familia. No dice, pobre de mí. Él dice, yo hice cosas malas y es justo que estoy aquí. Y le dice al otro, es justo que estamos aquí. Nuestros hechos merecieron, o sea, no es que están siendo malos al clavarnos en la cruz o crucificándolos, ¿no? O colgándolos, sino que nuestros hechos merecieron, dice, ¿no? Entonces él es consciente que es pecador. Y esa es la segunda cosa que toda persona que se acerca al Señor Jesucristo debe reconocer. O sea, lo primero es que Cristo es Dios. Segundo, que la persona es un pecador, que no se justifica, sino que reconoce su pecado, reconoce su situación. Y lo tercero que reconoce, que este ladrón reconoce, y que todo creyente verdadero debe reconocer, es que Jesucristo dice, murió siendo inocente. ¿Y él qué mal hizo? Dice. No, más por el Señor Jesucristo. ¿Y él qué mal? Ningún mal. El Señor no estaba muriendo ahí por una falta, un delito. Él moría por el pecado de todos nosotros. Y de este ladrón también. Y del otro ladrón también. Pero dice, no, él es inocente.
Y eso es lo que todo creyente sabe. Todo creyente verdadero sabe que Jesucristo fue un cordero inocente, que fue allí por mí, por los pecadores, pero no fue por él. Jesucristo no necesitaba ir a la cruz por él mismo, pero fue por nosotros. Y entonces este ladrón reconoce esas tres cosas. Y la cuarta, que ella le dice, Señor, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, sabe que Jesucristo tiene un reino. ¿No? Por eso te dice, cuando vengas en tu reino, sabe que es rey. Y esa fe es lo que le salva, porque él cree que el que está a su lado es Dios, que es inocente y que es rey, y que lo puede salvar, porque dice, acuérdate. ¿No? Y esto lleva implícito el arrepentimiento. Y Dios que ve los corazones, el Señor Jesucristo que ve los corazones, por eso le dice, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre esos dos ladrones? Uno creyó y se arrepintió, el otro no creyó. Y esa es la humanidad. En el mundo solo hay dos grupos de gente. Los que aceptamos al Señor Jesucristo y los que lo rechazan. Eso es todo. En el mundo no hay tercer grupo. Hay solo dos. Y Dios sabe quiénes son. Pero estas cosas que este ladrón entendió es lo que todo creyente verdadero entiende. Si hay alguna de estas cosas que no lo entiende, bueno, es para pensar que esa persona no es un creyente. Un creyente verdadero reconoce que Jesucristo es Dios, que es inocente y que es el Señor y que tiene un reino y que Él es el único que salva, ¿no? Y da vida. Entonces va a saber que Él es Dios. Resumiendo, o sea, es Dios primero, dos, es que reconoce que es pecador la persona, y tercero, reconoce que Jesucristo es inocente, y cuarto es que cree y le pide perdón, ¿no? Y que, aunque este ladrón no haya dicho perdóname, pero cuando dice acuérdate, involucra todo eso. Involucra fe, arrepentimiento, y por eso el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Teniendo presente esto, podemos ir un ratito, por favor, al libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el versículo 17. ¿Lo puede leer, Maritza, por favor? 4:17 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Maritza. O sea, desde entonces, dice, ¿no? Empezó, o sea, el inicio de su ministerio en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que Él le dice a todos? ¿No? Arrepiéntanse, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado al hombre, a los humanos. Y el reino de los cielos, porque Él es el rey del cielo, y Él estaba ahí, y Él se acercó, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo primero? Arrepiéntate. Arrepiéntate. O sea, el arrepentimiento es fundamental para que alguien sea considerado creyente. Si alguien no se arrepiente de su pecado, ¿qué clase de creyente sería? Pues según la Biblia no es posible ser creyente no arrepentido. En la Biblia lo primero que el Señor te dice es arrepiéntete. Entonces, si alguien no se ha arrepentido, no es un creyente. Este ladrón se arrepintió en la cruz. Entonces, el Señor Jesucristo, lo primero de su mensaje es arrepiéntete, ¿no? ¿Podría, hermano Daniel, un favor, el 18 y 19, dos versículos que siguen? 4, 18 y 19. 18 y 19, sí. Andando Jesús junto a mar de Galilea, vio
a dos hermanos. No, hermano Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Gracias. ¿No? Y ellos le siguieron, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué le dice? Venid a mí, ¿no? Y yo les haré pescadores de hombres. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros también, ¿no? Que siendo ya creyentes en el Señor, seamos pescadores de hombres. Y para eso estamos todos. Todos estamos en lo mismo. Todos los creyentes. Entonces, en el Evangelio de Marcos, en el siguiente Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, ¿lo puede, hermano Raúl, por favor, en capítulo 1 de Marcos, el versículo 14 y 15? De Marcos 1, 14, 15. ¿Aló? Amén, hermano, amén. Amén. Ya, ya. 14 y 15, me pasa que ustedes son acelerados. Ok. No, Después que fue encarcelado, ujú. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Amén. Gracias. ¿No? Entonces lo mismo, ¿no? El reino se ha acercado y arrepentidos, ¿no? Y creer en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿No? Es la buena noticia que Dios trae de que viene un Salvador a dar su vida por nosotros y para salvarnos del infierno. Entonces, dice, pero para entrar ahí es arrepiéntete, cree. Y ahí dice arrepentidos y creer. Son dos cosas que van juntas. No puede ser separada. No es que yo me arrepentí, pero no creo. O yo creo, pero no me he arrepentido. Son cosas que van juntas en una fe verdadera. ¿Podría leer, Raúl, por favor, los dos versículos más que siguen? Hasta el 17. Está, 16 y 17. Dando junto al mar de Ujú. Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ujú. Gracias, hermano. Es lo mismo que le dice en Mateo, ¿no? Venid, ¿no? Y os haré. Y es lo mismo para nosotros. O sea, Dios te dice, arrepiéntete, ven a mí, cree en el Evangelio, pero luego te haré pescador de hombres, ¿no? Entonces, en el poder de Dios debemos siempre tener esta disposición, ¿no? De compartir de nuestro Señor a otros, pero para ello es necesario tener clarísimo qué es el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es creer en nuestro Señor Jesucristo de corazón, que Él es nuestro Señor y Salvador, y que Él es el que perdona nuestros pecados, ¿no? Y para eso es importante lo que en este ladrón hemos aprendido, ¿no? Que Jesucristo es Dios y que nosotros somos pecadores, y que Jesucristo es inocente, pero que Él es el Señor, y que hay que creer y arrepentirnos delante de Dios, ¿no? Ya es 5 para la 1, y tenía algunos pasajes más, pero si La no próxima, hay otro, si no hay otro, ¿vale? para la próxima semana. Ya, sí, si no hay otra cosa, sí, estaría bien para la otra semana, Bien. pero hasta por hoy día hasta ahí sería, y más bien bienvenida lo que se pueda agregar, añadir, preguntar, lo que fuere. Hasta ahí, Juanita, para la grabación. Amén, hermano, amén.
Gracias, señora, hermanos. Amén, amén. No ha detenido la pantalla compartida. La reunión se está grabando. Las palabras fueron las primeras que empleó Jesús.